Je te promets, je te lâcherai jamais la main. 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 Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a nuestro directo en Twitch. Y bueno, ¿qué tal, Adri? Efectivamente. Como veis, hoy hemos cambiado a Borja por Pedro. Pedro no puede estar con nosotros, así que, bueno, nuestro invitado es Borja, que es uno de los colaboradores que traemos en el nuevo número que sale esta semana de FISAC Magazine. Ahí tenéis la portada y la protagonista principal, pues como muchos nos habéis adelantado por Instagram y demás, pues es Carolina Marín. Y dentro de ese número, pues está Borja. Borja es investigador postdoctoral en el Hospital de Leiden en Países Bajos, en Holanda. Ahora le quiero preguntar una cosa por ahí. Y luego, aparte, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad de Granada y viene de esa pequeña o, bueno, gran masía, como bien dice siempre Adri, de la ciencia, que es la Universidad de Granada. Y nada, ¿qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Hola chicos, un placer estar aquí con vosotros hoy. ¿Qué tal por Países Bajos? Bien, bien, frío, pero dentro de lo que cabe echando de menos la comida y el sol, pero dentro de lo que cabe bien. Siempre he tenido una curiosidad. ¿Qué diferencia hay entre Países Bajos y Holanda? ¿Holanda y Países Bajos? Es una movida que tienen terminológica importante. Ahora oficialmente la traducción española es Países Bajos, ¿vale? Porque Holanda resulta que es la combinación de lo que serían los Países Bajos y tienen islas en el Caribe. Ah, Entonces tienen una serie de islas en el Caribe, entonces el conjunto de los Países Bajos más la isla del Caribe sería lo que sería Holanda. vale, vale. Todo lo que es la parte del norte, que es el Netherlands, es los Países Bajos. Sí, sí, sí. Muy bien. Mira, Javi, está bien. me encantan tus preguntas porque te lo juro, es que siempre me resuelven cosas que siempre las tengo como existenciales. En serio, ¿eh? Ya lo hemos hablado muchas veces que mi pregunta, o sea, es a donde llego, no doy a más, entonces pues mis preguntas son muy sencillas, muy simples. Y bueno, Borja, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, qué buscas. Bueno, esto es frase típica de discoteca para entrar al ligado de Tinder, pero bueno, si nos haces un resumen. Sí, sí. Yo estudié en Granada la ciencia del deporte en el año 2009-2013 y terminé lo que fue la tesis con sed de conocimiento. Quería saber más de temas que me motivaban, que era fisiología, salud, ejercicio, etc. Entonces, por aquello entonces coincidí con Guillermo Sánchez, que es un compañero de promoción también de Javi, que es un motivado. Y también dio la casualidad de que Jonathan Ruiz acababa de llegar del Karolinska, un investigador de allí de la Universidad de Granada, y le habían dado un proyecto de estudiar cómo el ejercicio podría activar lo que sería la grasa parda en humanos. Entonces estaba empezando ese proyecto, estaba empezando esa línea, necesitaba gente, dio la casualidad de que pasábamos por allí, y, vimos la oportunidad y decidí en este caso hacer la tesis. Después de 4 o 5 años terminé y tal y como está la situación en España y por tal de seguir indagando un poco más en este caso en posibles mecanismos fisiológicos que podrían ayudar a explicar por qué el ejercicio es bueno, que es una de las preguntas que a día de hoy me tiene un poco, bueno, el por qué, ¿no? Es lo que necesitamos entender. Decidirme a Países Bajos a hacer una estancia postdoctoral. Al principio iba a ser 1 o 2 años, ya van por 3, pero por suerte, o parece pronto, puede que termine mi estancia por allí y ya vuelva a España. Fenomenal. Y así, para poner un poco en contexto sobre el tema en el que está especializado actualmente, que es microbiota intestinal,
habéis publicado recientemente una brillante revisión sistemática y me hace me ha llamado mucho la atención que habláis de que la microbiota la forman aproximadamente 100 trillones de microorganismos, que luego por ahí he leído que esto supone aproximadamente entre 1 y 2 kilos de nuestro peso corporal. O sea que no hablamos de cualquier cosa tampoco. No. Es una auténtica revolución lo que tenemos realmente ahí abajo. De hecho, lo llaman el segundo cerebro. Y parece ser que toda esa comunidad bacteriana que tenemos, que no solo tenemos bacterias, también tenemos virus, tenemos fungis, tenemos otra serie de microorganismos, afecta muchísimo a lo que sería tanto la salud del intestino y por ende la salud cardiometabólica u otro tipo de salud, ya sea inclusive en personas con cáncer o en cualquier otro tipo de enfermedad. Entonces, a raíz de que unas técnicas llegaron un poco más a poder determinar en heces la composición bacteriana, ha permitido indagar y descubrir qué es de qué tipo de bacterias están componiendo el intestino y que al fin y al cabo modulan muchísimo mecanismo fisiológico en el organismo. Entonces, esa imagen que nos permiten ahora, o esas herramientas que nos están permitiendo ahora indagar en qué es lo que hay ahí, es lo que nos va a permitir a día de hoy, yo creo que poder desarrollar ciencia puntera que pueda revolucionar un poco el campo en el que nos movemos. Qué bueno. Bueno, yo, Borja, antes de nada me gustaría decir a todas las personas que nos están viendo que para mí es un auténtico placer que una persona, que un investigador de este calibre esté con nosotros, porque a pesar de que no tiene miles de seguidores y demás, las personas que le conocen, y yo por ejemplo, que he seguido un poco su trabajo y que hemos tenido la capacidad, y hemos tenido la oportunidad de leerle, lo que sabe este tío es una auténtica locura. Y cómo escribe y cómo investiga, o sea, yo creo que hay personas y hay científicos españoles que están desperdigados por el mundo, que son brillantes, que no se les reconoce lo que deberíamos, y que yo estoy hasta nervioso porque me leí hace poco el artículo que ha escrito Borja para FISAC, y de verdad que es que me emocioné porque dije yo, ¿cómo hay personas que pueden hacer ciencia de tanta calidad y que es puntera en el mundo? Y aquí van mis dos preguntas antes de después de este speech. Las técnicas que tenemos actualmente para analizar qué es la microbiota, que se pueden vender o que se publicitan en clínica y demás, ¿son realmente fiables? O sea, las técnicas que nos venden como que si quieres conocer tu microbiota, pues bueno, ¿son realmente fiables o no tenemos todavía tecnología que nos permita saber qué clase de bacterias tenemos en nuestro organismo, si tenemos disbiosis, si no tenemos disbiosis? Háblanos un poco de esto, por favor. Es decir, lo que se da en clínica dependerá un poco, como todo, calidad-precio. Habrá gente que realmente... Hay una técnica que es el 16S, esa técnica per se, que es secuenciación pura y dura. Esa sí nos permite un poco conocer el DNA bacteriano que tenemos en las heces, ¿vale? Y eso es otra cosa. Lo que estamos midiendo es en las heces, no que es de una forma indirecta representativo de lo que tenemos en el intestino. Pero al fin y al cabo lo que tenemos ahí es cuando va bajando lo que sería el excremento, lo que va arrastrando. Entonces, puede que eso sea representativo y por eso siempre se habla a la hora de los artículos cuando se trabaja en humanos, que lo que se está midiendo es fecal microbiota, o sea, lo que tenemos en las heces, no lo que está en el intestino. Entonces, eso es un matiz que puede ser bastante diferencial. A la hora de lo que venden en las clínicas o no, desconozco muy bien cuáles son los kits que venden. Sé cuál es la técnica ahora mismo que es más la que mejores resultados da. Entonces, el problema principalmente, ya independientemente del kit que nos vendan, si eso es válido o fiable, es la interpretación que nos dan. Eso es realmente lo complejo de todo esto. Porque estamos hablando de que tenemos trillones de bacterias y cada una puede hacer formas diferentes y luego entre ellas tienen sinergia. Entonces, eso es un microambiente que funciona y se gestiona de forma independiente. Entonces, el posible conjunto que puede haber de simbiosis entre ellas pueden tener unos efectos metabólicos diferentes que no podemos conocer. Hasta hace no mucho estuvimos viendo, pues que se sabe que habrá gente, inclusive aquí, que estén especializados en el campo de la nutrición, que lo sepan mejor, que personas que son intolerantes a la fructosa es porque parece ser que tienen una composición microbiana diferente. Entonces, parece ser que una de las terapias más eficientes a día de hoy, a lo mejor sea el tratamiento primero de antibióticos para matar o depletar todo lo que sería esa flora intestinal y a partir de nuevos tipos de nutrientes o de alimentos intentar reconstruir esa flora para intentar eliminar esa intolerancia a la fructosa. Entonces, la interpretación que nos da es lo que es complejo y no es una pregunta-respuesta a día de hoy, por desgracia. No es
si tú tienes este filum aumentado, esto significa esto. No es tan sencillo a día de hoy como quizás nos pueden llegar a aprender en las clínicas. Tenemos aquí una pregunta de Chusa, Borja, que nos pregunta, que le gustaría que hablaras del estroboloma. Si sabes lo que es o qué es el estroboloma. Ahora mismo no lo tengo muy bien controlado lo que es el estroboloma. ¿Se refiere más a lo que sería el efecto del estrés en lo que sería el metaboloma per se? Como está viéndonos, supongo que nos contestará ahora. Yo la verdad es que no tengo ni idea, para ser franco. Pues tampoco. Pero mientras tanto... enteropática, el estrebolum, sí. Es un poco igual, es un poco complejo. Sabemos que, por ejemplo, el intestino tiene una serie de ejes que le llaman, ¿no? El intestino parece ser que está conectado a nivel cerebral, a nivel hepático. Nos dice por aquí que es la parte de la microbiota que modula los estrógenos. Los estrógenos. Pues la verdad que de ese tema ahora mismo no controlo. Podría decir algo, pero me equivocaría. Podríamos mirar... Yo estoy perdido en ese tema. Sí, yo tampoco sé lo que es. Yo eso no lo sé ahora mismo. Pero como Chusa va a estar aquí dentro de pocas semanas, pues que nos hable Chusa porque seguro que sabe mucho sobre este tema. Pues sí. Y Borja, yo te quería comentar algo que me parece que es interesante, que puede ser interesante para la gente que nos escucha, y es, por ejemplo, la diferencia entre probióticos y prebióticos, porque es verdad que a veces se utilizan de manera indistintamente y creo que no es correcto del todo, porque no son lo mismo, evidentemente. Y al hilo de esto te quería hacer una pregunta para ver si me sacas de la duda, ¿vale? Mi madre, aún hoy, me dice que me tome al día un Actimel por el tema de los lactobacillus y demás para la flora intestinal, que dice que me va a ir muy bien, para tener un tránsito regular y ordenado. Y entonces, no sé si estoy siendo bien aconsejado por mi madre o realmente estamos tirando el dinero en casa. A ver, la diferencia es una de las preguntas que a día de hoy que mueve todo, ¿no? Es decir, ¿funciona el Actimel? Esa es la pregunta del millón. Efectivamente. A día de hoy parece ser que los probióticos son muy prometedores, ¿vale? Porque al fin y al cabo el probiótico, como aquel que dice, es encapsular de alguna forma esas bacterias vivas, darlas de forma oral o de forma anal también se puede dar en algunos casos, y que eso module tu composición del microbioma. Eso es, a día de hoy, una posibilidad, pero falta mucha ciencia que realmente podamos apurar y realmente ser finos en lo que realmente vamos a administrar. El prebiótico, como bien decías tú antes, es, al fin y al cabo, como poder decirlo en términos simplistas, los nutrientes que vamos a administrar para modular ese microbioma. Por ejemplo, sabemos que las fibras principalmente es un nutriente que muchas bacterias consumen. Entonces podemos hacer que esas fibras a base de prebióticos inclusive se pueden encapsular para saber en qué parte del colon queremos que se disuelvan, dependiendo del nivel de pH, para hacer un target a esas bacterias específicas sabiendo lo que pueden consumir. Ahora bien, ¿el LK6 funciona o no funciona? Parece ser que la evidencia que hay es un poco controversial, de si realmente tiene un efecto beneficioso o no. Es decir, los ensayos clínicos que hay, no los conozco muy bien en detalle, pero no lo demuestran de forma muy robusta en ese caso. Entonces, ahí en tanto lo que sería el LK6 no podría decirte si sí o si no a ciencia cierta funciona. Parece ser que otro tipo de probióticos sí, son más prometedores. Hay uno, por ejemplo, que se llama Lafti 10, es un probiótico de una empresa que también es un tipo diferente de lactobacillus y parece ser que en personas, hay estudios que están demostrando que a nivel de rendimiento de lo que sería el tema de inflamación pulmonar o COPT podría funcionar, pero volvemos a lo mismo. Los estudios que hay hasta de fecha de hoy son muy, muy débiles y poco robustos a nivel del efecto fuerte que pueda tener un probiótico en lo que sería la salud de la persona. Muy interesante, Borja. Yo tengo varias preguntas que las iremos intercalando entre Javi y yo para no monopolizar esto. Es en referencia a los trasplantes fecales. ¿Qué es un trasplante fecal? ¿Cómo se hacen? Y si son seguros en los seres humanos. ¿Y cuál puede ser el propósito de realizar un trasplante fecal a una persona que pueda llegar a tener, por ejemplo, una patología? En el humano hablamos, ¿no? Sí, en el humano. Sí, el trasplante fecal está a caballo de la utopía a la realidad. Es decir, en términos simples, el trasplante consistiría en coger esa hez o a priori todo
lo que sería la comunidad bacteriana e intentar trasplantarla a una persona, ya sea de forma oral, de forma anal se suele hacer, y son básicamente las dos vías principales que hay. Entonces, a día de hoy tienen muchísimos riesgos, porque cuando tú realmente no podemos coger directamente la heces de una persona, aislar lo que queramos y directamente darlo. ¿Por qué? Porque también hay muchos virus, hay muchos tipos de patologías que se pueden transmitir de una forma muy fácil. A día de hoy hay una serie de estudios que se hacen directamente el trasplante de lo que serían las heces, que son en personas con colon irritable, que sí suelen hacer trasplantes a lo que sería a nivel anal, inyectan una sonda y con esa sonda liberan lo que sería un trasplante de heces que ya previamente lo han limpiado, lo han depurado, etcétera, etcétera, y colonizan el intestino de la otra persona y parece ser que son muy, muy, muy eficaces en esos casos y en esos tipos, pero igual tienen un riesgo. Lo que se está empezando a hacer ahora, que parece ser que es una de las formas más factibles, es hacer esos probióticos que estaba diciendo antes Javi. Coger una, dos o un conjunto de bacterias que tú realmente las puedes aislar en el laboratorio y esas a través de forma oral, ya sea en un batido, ya sea en una pastilla, ya sea de diferentes formas, intentar darlas para tener ese efecto beneficioso. Pero el trasplante en sí es peligroso, no es muy seguro de hoy. Falta bastante. Qué fuerte. Pues, hay también por ahí varios estudios que inclusive vi, eran súper curiosos, en el tema hacen trasplantes de orina, inclusive en varones. Personas que están teniendo problemas, infecciones de orina muy frecuentemente o en la uretra, cogen orina de personas sanas relativamente y están empezando a hacer ensayos clínicos donde la están empezando a inyectar directamente por lo que sería la uretra. Entonces, para intentar mejorar ese tema de infecciones. Esos son ensayos que todavía están empezando muy por encima, ¿sabes? No hay evidencia. Esto es un campo que está totalmente en pañal. Entonces, los pasos que se están dando son cuidadosos. Hay muchas expectativas puestas, diría. Entonces, no sabemos si realmente se van a conseguir cumplir o nos vamos a quedar a mitad de camino hasta que haya otras tecnologías que nos permitan hacer las cosas mejor. Qué chulo. Borja, un segundito. Quería comentar, porque lo ha puesto Adri aquí, que ahora al final del programa vamos a hacer el sorteo de las 2 suscripciones, ¿verdad, Adri? Efectivamente, pusimos en Instagram un post para celebrar que hemos superado los 1500 suscriptores y vamos a hacer un sorteo de 2 suscripciones anuales al final del programa. Así que si os queréis quedar hasta el final, va a ser como la ruleta de la suerte, pero mejor. Muy bien. Y mira, Pedro no está presente, pero desde Croacia te lanza una pregunta, Borja. Dice, ¿ves posible el dopaje fecal como estrategia dopante? Y bueno, si sabes mecanismos que pueden estar implicados, simplemente a modo de curiosidad si lo sabes, si no, no pasa nada. O sea, No, hombre. El dopaje fecal es una de las preguntas que se está ahora mismo cuestionando. Es decir, en el artículo que hemos escrito en este número de FISAC, de forma indirecta lo tratamos. Hay un estudio se publicó, me parece que fue el año pasado, en el cual expusieron a varios participantes a una media maratón y vieron que una serie de especies, de géneros, porque las bacterias se organizan en diferentes niveles taxonómicos, como en diferentes familias. Entonces había un género que es un conjunto de especies que se veía afectado por lo que sería de forma aguda la maratón. O sea, antes de la maratón, midieron justamente después de la maratón y vieron que ese género cambiaba. Entonces ya después, a partir de ahí, hicieron estudios mecanicistas un poco más en detalle, aislando la especie bacteriana que podría estar modificando o llevando a cabo ese género, dirigiendo las asociaciones de ese género, que era la Bellonella típica, y cuando la inyectaron, vieron en ratones que aumentaba su capacidad de correr en un tapiz. Entonces cogían a ratones a nivel basal, le inyectaban una bacteria control, que a priori funcionaba totalmente, tenía un metabolismo totalmente diferente a esta Bellonella típica, y le inyectaban a esos ratones esa Bellonella típica. Y veían que el tiempo a la extenuación de esos ratones aumentaba. Y cuando luego hacían un crossover, un wash out, cogían ese mismo grupo de ratones, le inyectaban la bacteria que no funcionaba y perdían esa capacidad por correr. Qué fuerte. Entonces, eso ha sido uno de los estudios que a mí más me motivó a saltar un poco más lo que sería el campo de entender cómo el ejercicio puede modular el microbioma y el por qué.
Ese fue uno de los pioneros que hay. Y entonces ahí a ese nivel de estudio hicieron una serie de estudios un poco más mecanicistas para entender un poco más el metabolismo de esa bacteria. Entonces, una de las hipótesis que lanzaron es que esa bacteria consume mucho lactato. Entonces dicen, pues si se consume mucho lactato esa bacteria, y nosotros sabemos que durante el ejercicio se libera lactato, esa bacteria va a coger el lactato circulante y va realmente a mejorar, a nivel de eficiencia energética, va a mejorar el metabolismo de lo que sería el microbioma o de la comunidad bacteriana y va a hacer que mejore el rendimiento. Entonces, ese estudio se publicó más o menos así en términos simplistas y ahí Marc Febrallo, que algunos lo conoceremos, que es el gurú de la fisiología de ejercicio por excelencia, le escribió una letter un poco más con ese título, ¿no? Si el doping fecal existe. Entonces, a día de hoy, en esa letter básicamente él clamaba que a nivel teórico todo sonaba muy bonito, pero a nivel mecanicista no llegaron a demostrar si eso realmente pasaba, por el simple hecho que de forma aguda, cuando una persona hace ejercicio, se produce una vasoconstricción en el intestino. Entonces, si se produce una vasoconstricción del intestino, por lo tanto, si no llega sangre al intestino, ¿cómo narices van a coger esas bacterias y el lactato circulante que hay, cómo va a llegar al intestino si hay una vasoconstricción? Por lo tanto, ¿cómo esa bacteria lo va a utilizar de forma aguda? Entonces, un poco cuestionó ese estudio, lo tambaleó, lo cogió de los pilares, lo zambreó y lo dejó un poco todo en evidencia, ¿no? Y realmente ahí, volviendo a la pregunta que hace Pedro, a día de hoy no sabemos, por lo que hay publicado, que eso también es otra cosa, no sabemos lo que no hay publicado, la evidencia nos dice que podría ser posible en un medio plazo, pero a día de hoy se desconoce, a nivel de ciencia publicada, se desconoce que haya una bacteria específica que vaya a mejorar el rendimiento de las personas. Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio de aquí de Holanda, estamos trabajando en un proyecto en el que tenemos la hipótesis de que hay una bacteria, que estamos haciendo ahora un estudio en ratones para intentar demostrar la causa-consecuencia, un poco indagando ahí. Es decir, creemos que esa bacteria, este sería a través de un posible aumento de lo que sería la masa muscular de la persona, o la fisiología, la eficiencia energética del músculo esquelético, por así decirlo. No tanto puede ser que aumente la masa muscular esa bacteria, o puede ser que aumente la eficiencia energética y creemos que por consecuencia va a hacer que ese ratón en cuestión tenga un mejor exercise capacity. Pero eso a día de hoy estamos intentando entender lo que eso pueda pasar. Si a día de hoy en otros laboratorios del mundo han sido capaces de descubrir esa especie o ese grupo de especies, han sido capaces de aislarlas y han sido capaces de trasplantarlas en humanos y que eso esté pasando, podría ser, pero no lo sabemos. Uh-huh. Lo que sí sabemos, que estudios inclusive transversales nos demuestran que el microbioma intestinal de atletas es totalmente diferente a de personas sedentarias, sanas, comparadas en términos de composición corporal, etc. Es dos dibujos completamente diferentes. Entonces eso ya nos da pistas de que no sabemos si es porque, bueno, entrenan más y entrenan a un nivel más alto, o porque también están teniendo un estilo de vida mucho más saludable, comen muy diferente, o la combinación de ambos. Uh-huh, claro. Entonces no sabemos a día de hoy si eso es causa o consecuencia, para poder hacer esos doping fecales que le llaman. Sí, sí. Uh-huh. Pues yo estoy ya deseando que salga la revista y lea su artículo. Borja, tenemos dos preguntas de dos personas que están viéndonos. Una es en referencia a en el mundo de la investigación de la microbiota, si hay alguna línea de investigación muy prometedora a corto plazo. Y una segunda pregunta, pues si las quieres contestar seguidas, es estamos muy familiarizados con el concepto permeabilidad intestinal, pero es cierto que también empieza a hablarse de permeabilidad oral. ¿Qué nos comentas de estos dos conceptos? Sí. La primera era, perdón. Si hay alguna línea de investigación muy prometedora a corto plazo en el campo de la microbiota, no sé, cáncer, no sé. Vale, no. Sí, en general ahora mismo el tema de la microbiota es muy emergente, es como un hot topic. Ahora mismo parece que está de moda, que estamos todos intentando entender el qué, pero a nivel prometedor yo creo que ahora mismo está en todos los campos. Casi todo el mundo ahora mismo está intentando hacer proyectos relacionados con el microbioma para empezar a entender el qué. Lo único que nos falta es más estudios más mecanicistas que nos expliquen si eso es causa o consecuencia. Eso es lo que no terminamos de tener claro en el campo, ni en el campo del ejercicio, que ahora mismo es el que más controlo, y si aplicamos microbioma
o microbiota al campo de cáncer, tampoco lo sabemos si es causa o consecuencia. Esa es la primera pregunta que tenemos que resolver. Parece ser que puede ser bidireccional, que puede ser causa de un mal estilo de vida, o causa de una enfermedad, y también puede ser consecuencia. Y por lo tanto eso tiene un efecto y puede ser viceversa. Hay personas que por lo que sea, uno de los casos también que hemos visto, hay personas que, diabéticos, tipo 2, que los ponen a ejercicio y hay unos que responden al ejercicio y otra gente que no responde al ejercicio, que son los no responders. Cuando tú miras, a priori no sabemos por qué esas personas no responden. Y da la casualidad que cuando tú miras el microbioma intestinal es diferente. Entonces, eso ya te hace un poco pensar, ostras, ¿y si les cambiamos el microbioma a esas personas van a hacer que mejoren el rendimiento? Que esto sea un campo emergente o no va a depender de los descubrimientos que pueda haber en los próximos años. Si en los próximos años se consigue demostrar que hacer probióticos realmente focalizándonos en diferentes tipos de enfermedades y en mejorar la salud cardiometabólica y se demuestran ser eficientes, va a revolucionar el campo. Que falla, que es harto de probable que no se pueda llegar a demostrar esa causa-efecto o que los problemas que hay para hacer esos probióticos realmente hagan que no sea factible las técnicas, eso va a hacer que el campo se frene. Entonces puede ser que el campo se frene y que no tire. Otro campo emergente que también está ahora metiéndole el tema del contexto de la microbiota es el tema del ayuno intermitente, que estabais viendo también la semana pasada, o el timing, cuándo es el mejor momento para entrenar ejercicio. Parece ser también que el microbioma ahí está jugando un papel clave. Estamos haciendo algunos estudios en el laboratorio donde vemos que el simple hecho de que el ejercicio por la tarde, que vemos, por ejemplo, en modelos ratones, que puede ser más beneficioso, también hacen que tengan una composición de microbioma totalmente diferente a los que hacen ejercicio por la mañana. Estoy hablando ahora mismo de modelos animales. Entonces, el campo es prometedor en sí en general, pero hasta qué punto eso va a revolucionar el campo no lo sabemos. Y respecto a la pregunta del microbioma oral, me suena del tema de la permeabilidad, ¿no? Sí, sobre el concepto de permeabilidad intestinal, pero también es cierto que se está empezando a hablar sobre permeabilidad oral, si tienes algo... Sí, principalmente la permeabilidad intestinal es la capacidad que tiene el intestino, por aquel decirlo, de mantener o no mantener esa serie de microorganismos, porque al fin y al cabo hay que tener en cuenta que una bacteria en el intestino no va a mejorar la salud per sí sola, sino es a través de metabolitos. Eso es impepinable, como es el que dice. O sea, la bacteria sola no va a hacer nada. Lo que hace es lo que la bacteria produce y consume. Entonces, eso luego después ya, la barrera intestinal, se puede mantener esa permeabilidad que tiene, que es lo que le llaman el leaky gut, que es la capacidad que tiene el intestino de que se filtre. Es como si tenemos una esponja nueva, está mucho más frondosa, puede mantener mucha más agua. Si la esponja es floja, va a hacer que salga mucho más líquido. Entonces, eso va a tener un problema en la salud metabólica. Eso a nivel oral, ¿qué repercusiones tiene? La desconozco, pero aplicando la misma lógica, se debe de aplicar de una forma muy parecida. Lo que pasa es que en el factor de la boca también tenemos que esta es la primera barrera que está expuesta al ambiente. Ahora, en este caso, con las mascarillas, que también hay estudios que están demostrando que las mascarillas per sí están haciendo que haya un cambio en el conjunto de bacterias que tenemos en la boca, y eso parece ser que puede estar influenciando, comillas, lo que sería la salud. Entonces, ¿eso podría estar afectando también la permeabilidad? Sí. Al fin y al cabo, todo lo que tenemos en el cuerpo son sistemas dinámicos, como el que dice. Entonces, si la permeabilidad del intestino va a estar mal, casi seguro va a ser porque la permeabilidad de la boca está mal y todo va interrelacionado entre ellos. Qué chulo. Interesante, Borja. Adri, pregunto yo. Pregunta tú, Javi. Mira, Borja, en este año, por cuestiones de sobra conocidas, nos hemos limpiado, nos hemos lavado, desinfectado más a menudo, constantemente, vamos, en algunos casos. ¿Puede esto terminar de pasar factura? Por eso que siempre nos han dicho de que menos limpio es más sano, lo de menos limpio entre comillas, claro. Porque podría, esa capilla de suciedad dicen que incluso es beneficiosa, ¿no? Entonces, claro, ahora con toda la higiene que estamos teniendo, ¿podría terminar de pasarnos factura? Supongo que todo en exceso es malo. Entonces, supongo que si llevamos al exceso el tema de enjuagarnos las manos de más o
o lavarnos la boca además. Hay gente que utiliza Oraldine 3 veces al día y tienen consecuencias súper negativas para la salud bucal. Entonces, yo creo que sí, que todo va a tener una consecuencia negativa en exceso. Lógicamente hay que controlar. ¿Y dónde está el límite, no? Entre ser un marrano o ser es cuidadoso con el tema del COVID, ¿no? No sé dónde está el límite, la verdad. Yo creo que el límite estará en la conciencia de las personas, pero sí creo que puede tener unas consecuencias negativas en el hecho de que... Pero, por ejemplo, puede tener consecuencias para la salud de los niños más pequeños, que sus madres son muy cuidadosas con que no te ensucies. O sea, esto puede tener repercusión en que un niño pueda tener una menor diversidad microbiana a largo plazo. O sea, el hecho de que tengan una higiene excesiva o que se expongan menos a la naturaleza, o sea, yo estoy diciendo desde el desconocimiento y desde que no tengo hijos. Pero, ¿qué influencia puede llegar a tener esto en la diversidad microbiana? Ahora mismo tampoco conozco, no sé muy bien qué consecuencias podría tener lo que sería ese ambiente en la infancia, cómo podría predecir la microbiota intestinal en el futuro. Es decir, la verdad que es una pregunta súper interesante que creo que a día de hoy o desconozco si se ha investigado o que no tiene respuesta porque no hay estudios longitudinales que conozca que hayan medido el microbioma intestinal a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, si esos estudios longitudinales que puede haber y que está empezando a ver, donde ya están empezando a recolectar heces a lo largo del tiempo y muestras salivales, sí se va a poder estudiar el efecto ambiental o de estar expuesto a ambientes con más contaminación o menos contaminación en la salud de la microbiota intestinal. A día de hoy, estudios epidemiológicos grandes longitudinales creo que no hay, o los que hay no los conozco. La lógica te diría que puede que sí, tenga un efecto importante. Volvamos a lo mismo. Si tú estás expuesto a un ambiente, porque inclusive si nos vamos a razas de personas, etnias, perdón, inclusive en etnias ya hay diferencias, a pesar de que estás expuesto al mismo ambiente. Entonces, y en otros casos, personas que están expuestos, que son de la misma raza, expuestos en diferentes ambientes, tienen diferente microbioma. Tenemos las dos vertientes. ¿Qué es antes? ¿El huevo o la gallina? Claro. A día de hoy no lo sabemos. Si me tuviese que apostar algo, me apostaría que el ambiente aquí está influenciando bastante, igual que lo que comemos. Hay un libro que te dice, dime que, no me acuerdo de quién era, pero dime lo que comes, te diré qué bacteria tienes, que es de una chica también que está muy activa por redes sociales, que en el cual ella prácticamente lo dice, ¿no? Es decir, prácticamente lo que tú comas, así es lo que tú vas a tener en el intestino. Y eso es clave, eso es clave. Blanca García, a ver, dime qué Sí, comes. Blanca es. Pues fíjate, esta mañana lo he comentado con Adri, que la semana pasada hay un programa en la cadena SER que se llama Código de Barras y el programa es de 6 de la mañana a las 7, la madrugada del sábado al domingo. Y la semana pasada, pues ahora no sé por qué, yo estaba despierto y estaba escuchando el programa. Yo sí sé por qué, porque trabaja las 24 horas del día. Sí, pues, entre otras cosas. Y justo entrevistaron a la chica esta. Y bueno, ahora estos días preparando para hablar contigo me he acordado de esa entrevista y bueno, Sí. me pareció muy interesante lo que contaba ella. Sí. El libro tiene un enfoque muy didáctico Eso es. y muy explicado en términos muy simplistas que se pueda entender muy bien lo que tenemos a día de hoy ahí. Y demuestra a ella, básicamente resume muy bien el tema de la nutrición, el efecto que pueda tener la nutrición en el microbioma, que es vital en este caso, ¿no? Menciona un poco por encima el ejercicio, no entra mucho en detalle, porque también a día de hoy la evidencia no nos permite ir mucho más allá, pero la verdad que es que para aquellas personas que estén interesadas en el tema y quieran indagar, yo se lo aconsejaría. Y en referencia o en relación a la pregunta que ha hecho antes Javi, por contestar una pregunta que nos ha hecho una persona que nos está viendo, Chusa, nos habla sobre si hay relación para la salud de la importancia de nacer por parto vaginal y si se sabe que las personas y qué se sabe de las personas que son nacidas por cesárea. Esto creo que nos lo puede contestar tanto Javi como Borja, porque los dos saben mucho sobre este tema. Pues yo, si no, Javi, que me corrija,
lo que yo conozco es que afecta muchísimo el hecho de haber nacido por cesárea o haber nacido por parto natural, porque en el momento que se rompe la placenta y el niño o la niña nace, nada más que el hecho de haber pasado por lo que sería por la vagina, ya se impregna de una serie de microorganismos que son vitales para su salud. Nada más que el hecho, porque nosotros tenemos como diferentes partes en el cuerpo que están compuestas de microorganismos. Tenemos la de la piel, es una comunidad bacteriana diferente a la que podemos tener en la boca, en el ombligo o en el pubis. Es totalmente diferente. Y es totalmente diferente a la que podemos tener en el intestino. Entonces, en este caso, al nacer por parto natural, impregnan lo que sería la microbiota, por así decirlo, la comunidad bacteriana en la piel, y luego también es súper importante cuando recién nace el niño o la niña, que a la madre se lo suele poner en el pecho, para que ya también en ese contacto, aparte de que ya hablan de otros temas un poco más emocionales, pero a nivel fisiológico ya hay un intercambio de bacterias que suele ser vital. Inclusive con darle el pecho, hasta donde yo conozco, el darle el pecho, ese primer contacto con el pezón de la madre donde se obtienen la primera cantidad de nutrientes, es vital para el microbioma, y esa primera leche o el calostro es muy rico para que se forme ya lo que sería el microbioma intestinal de ese bebé. Javi, si quieres puntualizar algo. Bueno, vaya, yo no hubiera explicado ni de cerca. Es que este tío sabe mucho. Es que este tío sabe la hostia. Hostia, macho. Muchísimo. Yo, si acaso, sí podría comentar, bueno, una experiencia personal. Cuando yo trabajaba de enfermero en UCI pediátrica, pues estaban allí los prematuros. Y estaban los 2009, 2010, que soy también un poquillo ya tengo un poquillo de años. Y bueno, ya estaban empezando a hacer, en esa época, al principio, no se permitía a los padres nada más que entrar en la hora de las visitas y demás. Pero ya llegó un momento que empezaron a implementar se llama el método canguro, que era, permitían a las madres cierta hora entrar y sacar al niño de la incubadora y pegárselo al pecho y tenerlo ahí durante un tiempo por lo que comentaba Borja de beneficios que tiene para el niño. Y ya te digo, esto empecé a verlo en 2009, 2010, 2011 por ahí. Y me resultó curioso, y ahora al decirlo Borja me ha recordado aquello, el método canguro, y la verdad que sí, no podría haberlo explicado yo, bueno, ni de cerca como lo ha explicado Borja. Tengo una segunda pregunta que no es mía, que es de Chusa, que se parece que está haciendo ella la entrevista. Chusa, por favor. En relación a la pregunta anterior ¿sabes si esto que se propone de pasarle una gasita por la cara al bebé con secreciones vaginales de la madre sería eficaz o es una chorrada plantearlo? No tengo ni idea. No tengo ni idea, pero eso sería en caso de aquellas personas que no han nacido, nacen por cesárea. Entonces, que nacen por cesárea. Claro. Pero si tú, Chusa, sabes algo, pues nos lo puedes comentar por ahí y cuando vengas, pues ya lo comentaremos. A ver, por tal y lo que hemos hablado, la lógica... Dice que sí, ¿no? No, diría que sí. O sea, por lo importante que es, o los efectos que tiene o sea, eso está descrito, los efectos tan beneficiosos que tiene, o la diferencia que puede haber en nacer por cesárea o no. La lógica me diría que sí. Lo que no sé si hay estudios que hayan estudiado eso y lo hayan demostrado. A priori, no debería ser tan complejo en clínicas o en hospitales hacer dicho estudio, poder compararlo. Pues es interesante, es muy interesante. Sí, coger un grupo de niños casos controles y a unos niños no darle con la gasa y a otros sí con la gasa de su propia madre y ver cómo pueden desarrollar. Sería súper interesante verlo. Sí, súper interesante. Sí. No sé si hay, de hecho. Sí. No es algo que voy a buscar ahora después. Dice Chusa que por lo visto se les pasa una gasa y dice que igual algo hace. Y efectivamente, si lo hacen es porque algo hace, creo también. Sentido de lógica ¿Sí? Viene aplastante. Que sea eficiente, no lo sé, pero diría que sí. Yo no tengo la tesis hecha todavía. Esta puede ser una línea buena de investigación, ¿no? Así que si Borja y Chusa os ponéis de acuerdo, igual me podéis coger como pupilo. Sería un tema interesante, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí. Es un tema muy chulo. Javi, adelante. Sí, Borja, nos has hablado de tus múltiples investigaciones, bueno, de tus múltiples líneas y ha quedado claro que
que todo lo que conoces y todo lo que has hecho y el futuro que te está labrando. Pero yo también quería sacar a relucir tu parte divulgadora, porque seguramente muchos de los que estamos aquí, o bueno, o de los que están aquí, no la conocen y además con mucho éxito te dedicas a ella. Y creo que junto a un ilustrador llevas la de la página de Boss of Science, ¿no? Que la estáis petando a nivel de diseños, contenidos. Incluso recientemente las recomendaciones de la OMS de actividad física las hicisteis vosotros, ¿no? Sí, en colaboración con el colegio, sí. Eso igual empezó como parte de hobby, ¿no? Y sobre todo porque creo que por eso me gusta muchísimo la labor que hacéis vosotros, tanto tú como Adrián como Pedro, de divulgación y de intentar acercar un poco lo que es la ciencia a la sociedad, porque a día de hoy los investigadores tenemos el problema de que tendemos a quedarnos en el artículo y no ir más allá, y creo que es uno de los mayores errores que hay. Por suerte, ya cada día más hay becas europeas y ya cada vez más becas nacionales, inclusive proyectos, que te piden una sección de divulgación. Entonces parece que están obligando a los investigadores a divulgar, y eso puede tener un arma de doble filo, porque una vez que te obligan a hacer algo, lo puedes hacer porque te gusta, claro. lo puedes hacer mal, o puedes dar un mensaje un poco erróneo, ¿no? Entonces, la empresa que he creado con un amigo mío de toda la vida, que es José Miguel, que es ilustrador, trata un poco de dar respuesta a eso, ¿no? Sobre todo a aquellos investigadores que quieren divulgar y no saben cómo o qué es lo que pueden hacer, lo que nosotros le hacemos, y no quieren calentarse la cabeza, porque eso es lo más importante, porque muchas veces estamos agobiados de tiempo. Entonces lo que hacen es, ese investigador o investigadora nos envía a nosotros el paper, nosotros lo filtramos con el equipo que tenemos de gente, que también contamos asesores de diferentes temáticas, filtramos el contenido y a partir de ahí intentamos hacer una infografía un poco más didáctica a la hora de que se entienda ese mensaje para todo el mundo, y sobre todo para ayudar a esa finalidad la que tiene principalmente, ayudar a divulgar a la gente que no sabe cómo o que no puede. Si me das la página web, la pongo para que la gente la pueda buscar. Vale, ¿por dónde te la doy o te la digo? La tengo ya. ¿La tienes? Sí, la tengo ya porque es que hacéis algo súper bueno. Las infografías no son tan buenas como las nuestras, pero lo intentáis. Eso está de acuerdo. Mira, Lourdes-OA ha puesto vuestro Instagram. Vale, muchas gracias, Lourdes. En relación... Lourdes es doctoranda de la Universidad de Granada en el tema de ejercicio microbiota, que trabajamos juntos. ¡Ostras! Es que lo de Granada es que ya empieza a ser un poco cansino, ¿eh? Estáis ahí los mejores, macho. Dime, Javi. No, que copan todos los premios, sí, todas las becas, todos los sí. contratos. Nos preguntan por aquí en relación al tema anterior de la microbiota. Es que no quiero dar más publicidad a una página que es competencia nuestra. Así que nos vamos a pasar a lo anterior. No, hombre, no somos competencia, somos colaboradores. Por favor, pero que no vamos a hablar más, por favor. Perfecto. Estoy ya parado. Nos hablan en relación a qué impacto podría llegar a tener el ayuno restringido en el tiempo, es decir, ajustar los horarios de alimentación a lo que dicta nuestros ritmos circadianos en la salud de la microbiota. ¿Qué impacto podría llegar a tener esto? No se sabe. Esa es la respuesta más fácil, es no se sabe. Vale. Hay evidencia a día de hoy que está diciendo que el intermittent fasting está modificando la composición de la microbiota. Hay efectos de cuando tú haces un ayuno, parece ser que se modifica. ¿Qué consecuencias tiene eso en el metabolismo? Se desconoce. Lo que sí estamos viendo a día de hoy, en un estudio de ratones, que es lo que tengo ahora mismo más fresco, que estamos haciendo nosotros en el laboratorio, vemos que correr por la mañana o por la tarde tiene diferentes, por ejemplo, es capaz de reducir el desarrollo de la placa aterosclerótica en el grupo de la tarde, por ejemplo, ¿no? Vemos que es más eficiente o que pierden un poco más de peso. Y a la misma vez ahora estamos viendo que el correr a esa hora de la tarde modifica la composición de esa microbiota de forma diferente a la que el de la mañana. El grupo de la mañana corre exactamente la misma cantidad, misma intensidad, misma hora, mismo tipo de bicho, exactamente igual, y hay un efecto de la leche en una serie especialmente en este caso de género. ¿Qué efecto tiene eso en la salud? No se sabe. Entonces, ahora, todo lo que está, por eso estoy diciendo que esta línea está incipiente y que creo que en unos 3 años puede pegar un
va a haber mucha evidencia que nos va a poder decir si sí o si no en los próximos 2-3 años. Ahora lo que habría que intentar indagar es si esos géneros o esas especies bacterianas que estamos viendo que se modifican, cuando nosotros los damos al ratón y últimamente, en definitiva, al humano, producen efectos similares a lo que sería ese ayuno. Es decir, no se sabe el efecto que tiene. Sabemos que el ejercicio modifica la composición de la microbiota, sabemos que el ayuno la modifica, no sabemos la combinación de ambos y no sabemos o como decirlo de otra forma, si los efectos beneficiosos del ayuno y del ejercicio están mediados por cambio en la microbiota. Vale. Nosotros sabemos que el ejercicio y el ayuno es bueno, ok. Eso es porque estamos haciendo un target en el microbioma, lo estamos modificando y por consecuencia tenemos esa salud o no tiene nada que ver. Qué interesante. Eso es lo que no se sabe y eso el campo no lo sabe a día de hoy. Todo está incipiente, no se sabe a día de hoy. Entonces ahí es donde está el salseo, como lo llamamos, ¿no? Ahí donde está ahora mismo las preguntas interesantes que se pueden realmente responder. Voy a intentar hacer una cosa, ¿vale? Voy a ver si me sale, que no sé si me va a salir. Es que nos acaban de enviar un artículo en el que habla justo lo que ha comentado Chusa, es un Nature Medicine, ¿vale? Y que nos hablan específicamente de qué impacto puede llegar a tener el hecho de pasar una gasita por el... Lo voy a poner aquí. Aparte creo que son autores, bueno, no son españoles, pero lo voy a poner, a ver si se puede... Venga. Este es el artículo y nos hablan de que... Bueno, dice que... Yo no lo puedo ver, ¿me lo puedes pasar por el chat el link? Sí, te lo puedo pasar. Sí, se lo paso yo, Adri. Vale. Se lo paso yo por el Zoom. Y si quieres vosotros lo comentáis. A ver, el chat. Pero sí, Lo paso por el chat. Es bastante interesante, sí. Incluso tenemos aquí para hacer entrada de FISAC. Aunque no se saben las consecuencias a largo plazo para restaurar la microbiota, o sea, que está como un poco... O sea, que no está muy claro, los resultados demuestran que puede restaurar parcialmente el microbioma vaginal en el momento del nacimiento. Bueno, igual he cortado la conversación demasiado pronto. No. Yo estoy viéndolo aquí, es más un artículo metodológico y se ve que sí tiene un efecto el pasarla, la gasa, pero no es que sea la panacea. Es decir, también por un lado tiene sentido, ¿no? Porque ¿hasta dónde pasas la gasa? Es decir, el bebé nace por todo lo que es el cuello del útero, todo eso también tiene un microbioma, entonces quizás es el arrastrarse por ahí lo que lo está impregnando. Entonces, si realmente no sé hasta dónde llega la gasa, si la introducen o no, es decir, si la gasa se queda más por lo que sería la superficie de la vagina, entiendo que quizá no. Dice Chusa que igual lo suyo sería que se la tragara. ¿El bebé? Es que... Chusa, por favor, concreta esto. La microbiota, no la gasa. La microbiota. Vale. A ver, yo creo que son dos microbiotas diferentes. O sea, una es la de la piel y otra es la intestinal. Entonces, la intestinal es más por lo que sería la leche materna y la superficial de la piel es más por lo que sería la vagina per se. Entonces, si te fijas en la figura 1A, ahí ponen una figurilla más explicativa de lo que hacen con la gasa, que se la pasan como por la boca o por la oreja y... Sí, es verdad. Lo rascan un pelín. La voy a poner, que la voy a poner para que la gente la pueda ver, ¿vale? Es que como soy productor también, esto puedo hacerlo ver. Mira. Hombre, esta modalidad mola también, ¿eh? Que lleguen aquí y te presenten... Sí, mira, es esto. ¿La gente lo puede ver en pantalla, por favor? Efectivamente, sí. Se ve en el Twitch, se ve perfecto. Sí, se ve. Esto está guapo, ¿eh? Sí. Sí, pues hemos encontrado una mina aquí por explotar. Sí. Vale, aquí dice que este trabajo representa una prueba de principio, proof of principle, en una pequeña corte con un pequeño follow-up time, que lo registran durante poco tiempo en consecuencia.
Por lo tanto, esto es más que una prueba de concepto de que parece ser que funciona, pero hace falta mejores estudios, y aquí lo dicen longitudinales, y para estudiar si realmente tiene un efecto a largo plazo. Pero súper interesante, ¿eh? Sí, sí, Súper sí. interesante, lo desconocía totalmente. Muy chulo. Muchas gracias, Chusa. Javi, ¿puedes leer si quieres Sí. la pregunta que ha hecho el gran Aitor Biribay? Claro, vamos allá. Aitor Biribay es, bueno, iba a decir es un gran seguidor nuestro, pero mejor dicho, Un somos, gran somos, seguidor. somos unos grandes seguidores de él, nosotros de él. Sí, sí, sí. El tío sabe Sí, mucho. sí. Sí, Y, es el chico de Good for Science, ¿no? efectivamente, Sí, sí, efectivamente. Y te pregunta Borja si conoces las respuestas o la relación de la microbiota intestinal a la hipoxia e isquemia local. ¿Podría ser uno de los estímulos para mejorarla tal y como sucede en deportistas? Sufren isquemia en intestino mucho más a menudo y en mayor medida que una persona sedentaria. La pregunta buena, ¿eh? Es que el tío Des- siempre intenta dejarnos siempre en ridículo. Desconozco. A ver, tiene que tener sentido y no tengo ni idea de la respuesta, ¿vale? Esto me voy a pegar aquí un triplazo, pero pero no me sé la respuesta. Estás en el sitio correcto para tirártelo. Sí, 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 Entonces, absolutamente. creo que si tú estás en una fase... O sea, nosotros tenemos en el microbioma, o en las intestinales, tenemos bacterias que son aeróbicas y anaeróbicas. Entonces, y luego dentro de esas tenemos bacterias que son pues, gram positivas, gram negativas, y hay otras que son gram flexibles, que le llaman, ¿no? Que eso parece ser que donde, pues son como las fibras estas que tenemos en el músculo, ¿no? Que dependiendo del estímulo se pueden adaptar más a lo que sería fibras tipo 1, tipo 2. Entonces, diría que si tú estás en un ambiente de hipoxia prolongado, quizá al tener una baja, al tener una baja concentración de oxígeno en lo que sería tu torrente sanguíneo, haría una apuesta de que puede ser que las bacterias anaeróbicas aumentasen en el intestino. O sea, sería mi triple, pero no lo sé. Y eso sería... Es que puede tener mucho sentido por la parte, porque el papel del lactato que tiene en toda la mejora del metabolismo de la microbiota podría llegar a tener sentido estos mecanismos de isquemia o de hipoxia para mejorar su metabolismo a largo plazo, ¿no? ¿Esto podría ser? ¿O es un Tendría todo el sentido también. Es decir, la cosa habría que verlo, porque una de las preguntas que a día de hoy, o sea, nosotros sabemos que hay bacterias que consumen y producen lactato, ambas. Inclusive, en algunos casos es la misma bacteria la que consume lactato, que produce lactato y que por un feedback negativo lo vuelve a volver a consumir. La pregunta del millón a día de hoy es si de forma aguda ese lactato circulante, eso es lo que no se sabe, si ese lactato circulante puede alcanzar el intestino. Si sí, te lo compro. Si no, sería algo más a largo plazo que no puedo llegar a entender. O sea, entendería más que una persona se va 7 días o se va durante mucho tiempo a estar en unas condiciones de hipoxia. Ahí puede ser que la respuesta o la hipótesis que estás planteando, Adrián, del lactato podría ser más plausible, porque tú terminas de hacer el estímulo, estás prolongado ahí, hay una redistribución del flujo sanguíneo, ese lactato puede llegar al intestino y podría ser consumido. De forma aguda, no tengo ni idea. Yo apostaría que quizás no, pero no lo sé. Aún así, es un tema chulo, o sea, Sí. es una pregunta buena, ¿eh? Sí, Muy llamativo. Hipoxia. Microbioma. No te pongas a buscar ahora, Borja, que si tenemos más preguntas para ti. Voy. Hay aquí cosas, ¿eh? Intermittent hipoxia altera la microbiota, la diversidad. En un modelo ratón de sleep apnea. A verlo, haylo, como se dice en mi pueblo. Pero como vas a venir más veces, esto lo podemos comentar en sí. O sea, pero vas a venir más veces 100% seguro, eso tengo clarísimo, ¿eh? O sea... Podemos hacerle una sección, ¿eh? Es que estoy pensando en ficharte. Pues mira. Pero en ficharte en plan como hacía Florentino, con la servilleta, te decimos que si quieres jugar en el Real Madrid, te presentamos con la camiseta. No, ya, yo por mí todo lo que sea trabajar con vosotros y poder dar difusión a lo que se hace. Es que hoy he llamado a mi madre, que yo la quiero muchísimo, y le he dicho, por favor, o sea, mi madre siempre ve Twitch, pero yo se lo recuerdo por hablar con ella. Y le he dicho, tienes que ver hoy a Borja porque este tío es bueno. Y... Me tenéis puesta demasiada presión, demasiada expectativa. Ah. Javi, continúa.
No, yo si quieres por mi parte no tengo nada más que preguntarle. No sé si tú, alguien más de... Bueno, puedo Bueno, preguntarle cosas, me refiero, pero de lo que yo, traía... yo sí tengo, o sea, no sé si tiene mucho que ver, porque ya te digo que para mí este tema es absolutamente, excepto por los artículos que hemos podido llegar a leer de López Otín, de trasplante de microbiota para aumento de la longevidad y todas estas cosas que si quieres ahora lo podemos comentar, soy un poco, o sea, que sé muy poco. Pero, ¿qué impacto, o sea, qué impacto puede llegar a tener la alteración del sueño? O sea, es decir, que no, o sea, nosotros tenemos un patrón de comportamiento normal, nuestros ritmos circadianos regulan todos nuestros procesos, incluso ir al baño, o sea, ir a hacer nuestras necesidades. ¿Qué impacto? O sea, la microbiota tiene un reloj circadiano, o sea, hay un reloj circadiano que regule la actividad de la microbiota y esto pueda tener relación con ir más al baño o ir menos al baño, con los problemas de ir al baño, con los problemas de no ir al baño, o es una pregunta absolutamente No, la estúpida. pregunta, hay muchas preguntas dentro de la pregunta. Vale. Entonces, intentando, a ver, hay evidencia, porque ahora como también sabemos, desde que en 2017 le dieron el Nobel a la persona que descubrió los ritmos circadianos, es otro tema súper candente, ¿no? Ha Que por descubierto los... cierto, hay una masterclass en FISAC súper buena sobre cronobiología que acabo de hacer. Correcto, correcto. Cogerla, ¿eh? Sí. Eh, Respecto a esa, como un tema también candente, se ha demostrado hace no mucho que hay ritmicidad en el intestino, por así decirlo, o en ese tipo de bacterias, no tanto en lo mejor así en la comunidad, pero sí en los metabolitos que producen. Es decir, por ejemplo, lo que conozco a día de hoy, sabemos que estas bacterias producen muchos metabolitos. Uno de ellos son los famosos que le llaman ácidos grasos de cadena corta, que son acetato, propionato, butirato. Hay evidencia que demuestra que esos tienen ritmicidad. Es decir, cuando nosotros miramos a nivel sanguíneo, vemos que lo que sería el neto, por ejemplo, lo que sería ese acetato circulante, podría ser más o menos estable. Pero cuando luego tú miras en lo que sería así la secreción endógena del intestino, sí tiene una ritmicidad. Entonces, a día de hoy, la apuesta es, sí hay ritmicidad, los metabolitos que tenemos ahí, esa comunidad cómo funciona, producen metabolitos de forma diferente a lo largo del día. Eso parece ser que es así. Que el sueño tenga un efecto, no lo sé, no lo conozco a ciencia cierta, diría que sí. La lógica nos lo está diciendo, todo lo que tiene que tener efecto en la salud. Quizá que tú duermas una noche mal o 2 noches mal no tenga un efecto. Pero sí hay gente que son los que ¿cómo se llama esto? La gente que permuta, no, los shift workers, las personas Sí, que, las personas que trabajan por turnos. las personas que trabajan por turnos, por ejemplo, en el hospital que estoy están haciendo ahora un estudio con enfermeras o los enfermeros, ¿no? Que trabajan muchos turnos de noche, trabajan mal y están haciendo un estudio muy completo de todas las alteraciones que tienen. Entonces se están viendo que a nivel de desarrollan insulinoresistencia más rápido, tienen mayores problemas a nivel de salud mental están muy cascados, a nivel metabólico también, a nivel nutricional comen fatal. Entonces todo eso en consecuencia sí tiene un efecto en el microbioma per se. Si la pregunta que está haciendo es si el sueño solo aislado, quitando todos esos factores que están indexados a lo que sería un estilo de vida en el que tú no duermes bien, tiene un efecto sobre la microbiota, solo el sueño, diría que sí, pero no lo conozco. Es que yo te lo digo, o sea, igual es un poco... Adrián, tiene todo el sentido del mundo y como todo al fin y al cabo son sistemas que todo está relacionado entre sí, tiene que haberlo. Que sea causa-consecuencia lo que nunca vamos a ver. Yo es que te lo digo porque cuando duermo un día mal, inmediatamente, o sea, esto puede sonar un poco escatológico, pero inmediatamente se me descompone todo el cuerpo. O sea, y esto nos revela que podemos tener muy en cuenta cómo comemos, el ejercicio que hacemos, pero si descansamos mal o el estrés crónico, es que esto o sea, esto sí que tiene un impacto también súper importante No, de en la hecho, salud. de las consecuencias del estrés crónico es que sí, o sea, el estrés crónico, las personas que están, o la fatiga crónica, al fin y al cabo acaban desarrollando casi todas esas personas síndrome del colon irritable. Entonces, si lo desarrollan por esas consecuencias es porque tiene que tener un efecto. Y como a nivel de estrés tenemos muchas hormonas que se liberan, seguro que tienen un efecto a nivel de composición y que conjunto solo tiene que afectar seguro. En el programa este que escuché otro día, que salía Blanca, la chica esta, la Nutri que escribió el libro que ha recomendado Borja,
ella comentaba que efectivamente la gente que tiene la microbiota no la tiene regulada, que tiene disbiosis, ¿no? El término... Eubiosis es equilibrio, armonía, todo está ok. Disbiosis es que hay algún tipo de bacterias que está más presente que otras y por lo tanto hay un desequilibrio y tiene una mala salud. Decía que afectaba al sueño y al contrario, la gente que dormía mal era más propensa a tener disbiosis. Sí, eso pues me lo creo 100%. Es que tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo. Pero volvamos a lo mismo. La pregunta clave que tenemos que responder es causa-consecuencia. Claro. Causa-consecuencia, causa-consecuencia. Es la pregunta que el campo necesita. Y lo necesita como agua de mayo para realmente que los gobiernos y los fondos de investigación inviertan el dinero que se necesita para poder desarrollar algo. Porque tú, una vez desde que descubres esa bacteria que hace X en el ratón o lo que sea, hasta que te la lleva al humano, es muy complejo y muy costoso. Entonces, si realmente esto tiene el efecto que se promete o que parece ser, hay que invertir. Claro. ¿Nos puedes comentar, ya para ir terminando, porque supongo que la gente se tendrá que ir a cenar, tú también, estudios que hay en relación de trasplante de microbiota y pérdida de peso o mejora de la sensibilidad a la insulina? ¿Qué hay? Sí. ¿Qué hay aquí? Hay, igual que todo, está todo cogido con pinzas. Hay un estudio súper interesante que estudia una especie también muy específica que se llama Akkermansia municipula, que es un investigador de Bélgica. Es una especie anaeróbica y esa especie el hombre la investigó, el tío investigador, y ahora ha creado una patente y ya está intentando venderlo, ¿no? Está intentando demostrar que tiene efectos beneficiosos. Entonces, en ese caso, se ve en personas muy obesas mórbidas, que dar ese batido, esa Akkermansia, como aquel que dice, la meten en un batido y se la dan a las personas 3 días en semana, creo que son 3 días en semana, tiene una sutil mejora en la insulinosensibilidad. Es decir, aquellas personas que son más obesas parecen ser que mejoran reducen esa insulinoresistencia. Igual, los mecanismos subyacentes que están explicando ese posible efecto no se conocen. Todo parece apuntar que es vía los ácidos grasos de cadena corta. Porque tanto esa bacteria, la Akkermansia que estaba contando, como la Bellonella, esta que había mencionado del rendimiento, como las que estamos estudiando nosotros en Holanda, como las otras, parecen ser que son todas productoras de esos ácidos grasos de cadena corta. Entonces, puede ser que a través de esa producción de ácidos grasos de cadena corta tengan una conexión, ya sea, porque una vez que se producen esos ácidos de cadena corta, ¿qué pasa con ellos? Esa es lo primero que pasa. Lo que pasa es que a través de la vena portal van directos para el hígado. A partir de que también hacen procesos de señalización, pues en los colonocitos, que son las células que tenemos en el colon de señalización, se unen a los colonocitos liberan serie de moléculas que van directamente al cerebro y pueden regular apetito. Y lo otro es que van al hígado y desde el hígado, ¡pum!, los transforman en ácidos grasos cadena corta hepáticos y al torrente sanguíneo y circulación. Entonces los efectos que tienen son increíbles. A nivel de músculo es brutal, a nivel de tejido adiposo es bárbaro, a nivel de páncreas también afecta a la célula beta pancreática. Entonces, parece ser que es algo igual de antes, estamos volviendo a la misma pregunta, prometedor, pero no llegamos a entender si es realmente efectivo. También lo que está pasando a día de hoy es que nos estamos centrando en estudiar una o dos especies de trillones, que a veces puede ser un término demasiado simplista. Si creemos con nosotros como investigadores o el campo creemos que quizá una sola especie de trillones va a revolucionarte todo, quizás sea un enfoque inapropiado. Que hay que empezar a entender desde el menos al más, pero quizás sea el conjunto, que es lo que estamos hablando, una comunidad, un conjunto en el cual si tú me estás diciendo que de 100 trillones cambias un 30%, son 30 trillones, quizás eso sea más efectivo que intentar cambiar uno. Entonces, a nivel de insulinoresistencia y de esto, hay estudios bastante prometedores en humanos ya, ¿vale?, con probióticos que demuestran que puede mejorar la insulinoresistencia y perder peso. Pero ahí queda camino todavía por recorrer. Qué chulo. Javi, tenemos ahí una pregunta, por si quieres... Sí, Alessampi97 pregunta a Borja, ¿el sleeve gastrectomy
¿En el tratamiento de la obesidad puede influir negativamente en la microbiota? Depende. ¿Cómo afectaste a esa persona para tener que hacerse un sleeve gastronomy? O sea, antes de hacerse la reducción de estómago, esa persona es obesa mórbida casi seguro. Entonces el microbioma ya lo tiene que tener Destrozado. alteradísimo. Entonces ese simple hecho que tú ya le estás haciendo el sleeve gastronomy, en el momento que ya empiece la persona a comer menos, ya va a ayunar, por lo tanto va a tener un cambio en el microbioma. Si ya a partir de ahí come a nivel diferente, va a tener otro cambio. También sabemos que, o sea, el cambio va a ser brutal, diría yo. No sé ya si es por tanto a nivel fisiológico, si nos vamos al friquismo puro, de que al hacer el estómago más pequeño también tiene una función de liberación de inclusive hormonas menor, o es ya la consecuencia de ayunar, que yo creo que sería más esa, sería mi apuesta. O sea, efecto va a tener casi seguro. Estoy contestando. Vaya Perdón. masterclass. Aitor Biribay dice, muchas gracias, Borja, soy la pera. Chusa-san, por favor, traed a este hombre más, brutal. O sea que la A gente muy mí, contenta, Borja. a mí por privado me han pedido 3 números de teléfono. No, Qué chicos, ha sido bueno, un placer. Yo no Para mí ha sé. sido un auténtico placer, la Borja. verdad que sí. Bueno, Este es un campo muy bonito, es emergente. Hay preguntas que a día de hoy no se saben respuesta y otras a las que no sabemos la respuesta nosotros porque no llegamos a la cantidad de información que se publica al día para estar al tope. De hecho, el estroboloma que me ha hecho Chusa, eso me lo tengo que empapar para entender bien qué es lo que es. Así que muchas gracias por eso y sobre todo, chicos, a vosotros por la labor que hacéis. Tenéis que seguir así, no bajéis los brazos y muchísimo ánimo y enhorabuena por la iniciativa. Muchas gracias a ti, muchas gracias, Borja. Borja. Antes de terminar, si queréis, nos vamos a vestir de la ruleta de la fortuna. Es que me encantaba ese programa. Con las canciones de No pares. Es que eso, buah, es que eso es genial. Vamos a hacer el sorteo de las 2 suscripciones anuales. Y en cuanto las hagamos, pues nos vamos todos a cenar y nos vemos el próximo lunes, ¿vale? ¿Te quedas con nosotros, Borja? Sí, por supuesto. Más que nada porque igual te toca a ti. ¡Ostras! ¿Te imaginas? Vale. Esta es la primera vez que lo vamos a hacer, ¿eh? Porque, a ver cómo funciona esto. Vale. Se supone que ahora tenemos que... Esta es la publicación que teníamos... Que tenemos más de 549 comentarios. Son 500 personas que han intentado participar. Esto funcionará de la siguiente manera. Cargar comentarios. Comenzar. Pone que va a tardar 7 minutos. Espero que no. Si tarda 7 minutos, podemos hacer más preguntas. Que no creo, que no creo. Pero bueno. Por mí, perfecto. Voy leyendo comentarios, así. Sí. Jurado Fasoli, Borja es un crack, mentor de muchos. Vero GG72, grandes chicos. Hui Wenchu, eres un crack. Aquí veo muchos de Granada que han colaborado contigo, Borja. Sí, ahí hay gente de Granada Sí, que sí. están... A eso no le hagan mucho caso, que eso van barriendo el canto, ¿sabes? Que por cierto- Luego por ahí... Sí, perdón. No, por favor, Javi. Sí, Lourdes dice, enhorabuena, sí es cierto, mi mentor, codirector de tesis. Pablo Torroja, tenéis más clase con colegio. Y todo un loser a tope con FISAC. Y luego, bueno, Esther Jaque Altamirano han dejado también. Luis Reibeck, han dejado ahí sus Valenchosos, Sois Oro. Vale, muy bien. Muchas gracias a todos. Vale, ya Muchas gracias, tenemos. chicos. Estos son los participantes. Buah, es que esto me da una ilusión hacerlo. Vale. Se supone. Vale, ¿y ahora cómo funciona esto? A ver. Es que no sé cómo va, ¿eh? Si quieres llamamos a Jorge Vale. Fernández No, de la opciones. ruleta. Son 2 ganadores, suplentes 4. Y pues por aquí, por ejemplo, número de menciones. Ostras. Dijimos que eran 2 menciones. Ostras, qué bueno. Sí. Bueno, esto lo vamos a hacer muchos días. Es que esto es como la ruleta de la suerte. Y ahí vamos a poner la cuenta regresiva de 5 segundos para que le dé más emoción. Y así va a ser. ¿No puedes poner un sonido de esos de... Pues no, pero tú lo puedes hacer. Venga, lo hacemos nosotros, Javi. Lo he Pues no intentado, diga, Adrián. y me he quedado a media. 4, 3, 2, El, 1. el ganador es Fit Like Kong y Altec Plus. Y los suplentes Celia Guión bajo. DP, Jorge Sabroso, bueno, y toda esta gente que lo va a hacer captura de pantalla porque la verdad que no sé cómo se genera certificado.
Y... Qué bueno, macho. Sí, sí, sí. Bueno, solo deciros que mañana, bueno, así está, todo perfecto. El miércoles sacamos la revista en la que está también Borja, en la que tenemos de protagonista a Carolina Marín y a Guillermo Sánchez. Por favor, es un numerazo, os animamos a que la leáis. Y Javi, todo tuyo. Bueno, pues nada, agradecer por supuesto a Borja el que haya estado aquí. Sabemos que tienes la agenda a tope, estás a tope en el laboratorio trabajando y que hayas dedicado un lunes por la noche a estar con nosotros respondiendo preguntas, con tu humildad, reconociendo cuando algo se escapaba de lo que es tu trabajo y demás. Eso dice mucho de ti y la verdad que yo personalmente te tengo que agradecer mucho, ya lo sabes, y bueno, en nombre de FISAC y de todos nuestros seguidores, pues un millón de gracias y esperemos, como ha dicho Adri, que vengan muchísimas más y si hace falta te ponemos una sección. O sea Muchísimas que gracias a vosotros. Yo por mí encantado de todo lo que puedo hacer por vosotros y por el hecho de realmente hacer llegar nuestro trabajo a la gente, porque me pongo en la situación de cuando era estudiante de carrera y que existiese esta plataforma no estaba pagado. Así que gracias a vosotros. muchas gracias. Muchas gracias, Y Borja, ha nada, sido un placer. Adri, muchas gracias por tu labor como Carlos Jean. Parece ahí Carlos Jean a los platillos. Y nada, muchas gracias a todos los que habéis estado acompañándonos, a los que nos veáis en diferido en estos días. Y nada, el lunes que viene a las 8 de la tarde ¿lo decimos, Adri? ¿Lo podemos decir? Sí, ¿no? Sí, claro. Con Guillermo Sánchez, el preparador físico de Carolina Marín, que además lo tenéis en la entrevista de este mes en la revista. Y el lunes que viene estará con nosotros aquí. Y para dentro de 2 o de 3 tendremos a Chusa. No, no lo hemos confirmado con ella, pero no nos puede decir que no porque está escribiéndolos. Ya me tocará a mí hacerle preguntas chusas. Sí, por eso. Un abrazo a todos. Muy bien, Y chicos. el tema Un de las abrazo. tazas de las mitocondrias que están comentando por ahí, están en camino. Están en camino. Un abrazo, Muchas gracias por chicos. todo. Un abrazo. Chao, chao, Un abrazo, chao. adiós.